Ya, ya, entonces ya estamos grabando. Entonces vamos a tocar algunas enfermedades frecuentes y luego previamente vamos a hablar algo de anatomía, muy breve. En lo que respecta a anatomía del esófago, el esófago es un tubo muscular hueco, es un conducto, ¿no? El conducto por donde pasan los alimentos. Si vamos a ver dónde comienza el esófago comienza a nivel de la cervical C6 y se extiende hasta la vértebra torácica T11. ¿Dónde comienza exactamente? Donde está la unión esófago, el esfínter esofágico superior, ¿no? Que es un esfínter en la cual está formado por el músculo constrictor inferior de la faringe y por el cricofaringio. A este nivel más o menos. A este nivel, ¿no? Y se puede dividir en esófago cervical, en esófago torácico y en esófago abdominal. La longitud va a variar de acuerdo a la altura, el peso del paciente, desde 18 a 26 centímetros, y el diámetro puede ser más o menos de 2 centímetros anteroposterior hasta 3 centímetros en diámetro lateral. Va a tener algunas constricciones, como por ejemplo una de las más importantes, aparte del esfínter esofágico y superior, la constricción a nivel del bronquio izquierdo y la arteria aorta, ¿no? Eso puede ser un reparo anatómico importante, sobre todo cuando se hagan endoscopías. Sabemos que entre deglución y deglución el esófago sufre un colapso, ¿no? Entonces vemos acá el esfínter esofágico superior, donde comienza el esófago, vemos que está formado por estas fibras del constrictor inferior de la faringe y por el cricofaringio. Luego de ello tenemos también el esfínter esofágico inferior en la parte distal, tenemos el ligamento frenoesofágico, las fibras circulares, la unión escamocolumnar, entonces todo ello va a formar la unión esófago-gástrica, ¿no? El esfínter esofágico superior vendría a ser un engrosamiento del esfínter, un engrosamiento a nivel de la muscular, de la circular interna, y ese engrosamiento es lo que va a dar lugar al esfínter esofágico inferior, que vamos a ver que una de las alteraciones importantes en cuanto a la dificultad de su relajación es la acalasia. El esfínter esofágico superior es un poquito más corto, 2 a 3 centímetros, mientras que el inferior mide de 3 a 4 centímetros. Entonces, en lo que respecta a la anatomía, sabemos que tiene su inicio a nivel del esfínter, ¿no? Esofágico superior, 2 reparos anatómicos importantes, y el esfínter esofágico inferior. A nivel superior está conformado por musculatura estriada, voluntaria teóricamente, una zona de transición de músculo estriado y liso, y la parte inferior músculo liso. Si hacemos un corte a nivel longitudinal, vemos que la unión esófago-gástrica está conformado por este esfínter esofágico inferior, el diafragma y por los pliegues proximales del estómago, ¿no? El cardias. Estas tres estructuras forman la unión esófago-gástrica. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver que tiene varias capas el esófago. El lumen, lo vemos aquí, la primera capa sería la mucosa, la otra capa sería la submucosa, que está formada, dentro de ella tiene a las musculares mucosales, ¿no? La submucosa. Luego de la submucosa viene la muscular propia, el músculo circular interno y acá el músculo longitudinal externo. Entre estos dos músculos hay un plexo muy importante que es el plexo mientérico, y en la submucosa también tenemos otro plexo importante, ¿no? Que es el plexo submucoso, ¿ya? Entonces, estas son las capas del esófago, tiene adventicia en la capa más externa, no tiene serosa, es por ello que cuando hay cáncer de esófago, alguna lesión que traspasa la pared del esófago, lamentablemente la diseminación va a ser muy rápida, debido a la ausencia de la capa serosa. La inervación es importante, se da a partir de la inervación simpática y parasimpática. La más importante en realidad es la parasimpática, dada por el nervio vago. Ya hemos visto que la parte superior del esófago está conformado por la fibra muscular estriada y la parte inferior por la fibra muscular lisa.
En la parte superior, esta musculatura estriada va a estar inervada por el nervio vago, las dos están inervadas por el nervio vago, pero esta va a venir de un núcleo diferente, ¿no? En este caso va a venir del núcleo ambiguo. Mientras que que la fibra muscular lisa va a venir también del nervio vago proveniente, pero del núcleo motor dorsal del vago. ¿Ya? Este es importante, esta parte de aquí, porque vamos a ver una enfermedad que se llama acalasia, que el defecto más o menos se lleva acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en nuestro núcleo motor dorsal del vago? Va a haber unas fibras que van a estimular, que van a liberar acetilcolina y van a estimular a nuestra neurona, ya sea excitatoria, como en este caso yo tengo una neurona excitatoria que yo le estimulo con acetilcolina y va a liberar acetilcolina y va a hacer que este músculo se contraiga. Pero también tengo neuronas inhibitorias, ¿no? Libero acetilcolina y activo de esa neurona inhibitoria y ese inhibitorio va a liberar óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo, ¿no? De tal manera que va a lograr un equilibrio entre contracción y relajación. Y todo esto por el vago, a través de su núcleo motor dorsal del vago. La irrigación arterial y venosa se va a dar por segmentos. En la parte superior, dado por la arteria tiroidea inferior, en la parte media por las esofágicas medias, todas provenientes de la arteria de la aorta, en la parte media, y en la parte inferior las arterias esofágicas inferiores. ¿Ya? Igual en el drenaje venoso, también por segmentos, en la parte superior, drenaje hacia la vena cava superior, en el esófago medio hacia la vena ácigos y en el esófago inferior hacia la vena porta. Eso es lo más importante. En lo que respecta al drenaje linfático, también vemos que hay varios segmentos. Es importante tener conocimiento que hay varios segmentos para saber el tipo de ganglios que se pueden afectar o las regiones ganglionares que se pueden afectar cuando tenemos un cáncer de esófago, ¿no? Dividido en región cervical, que es la región que son los ganglios supraclaviculares, y en la región torácica donde tenemos varios tipos de ganglios, ¿no? Los paratraqueales, prevasculares, prevertebrales, subaórticos, tenemos infinidad de ganglios ahí, y en la región abdominal. ¿Ya? Entonces, tres segmentos también, cervical, torácico y abdominal. Igual que los drenajes arterial y venoso, por segmentos. En lo que respecta a la embriología, lo que tenemos que recordar es que en un inicio, los componentes esofágicos del tubo digestivo y los componentes del tubo respiratorio nacen de un tubo común, primitivo. O sea, tanto el aparato digestivo como respiratorio nacen de un tubo común. Luego, ya en la cuarta semana, más o menos, de gestación, se produce este brote, ¿no? Pulmonar, que más tarde va a dar forma a los pulmones y la parte digestiva. Y ya en la cuarta, sexta semana ya se forma un tabique. Se forma un tabique entre la cuarta y sexta semana que divide ya la parte esofágica de la parte pulmonar. Y por último, ya vemos que a la sexta semana, décima semana, ya se fusionan las vacuolas y dan como producto de la formación ya de los pulmones, ¿no? A la décima semana más o menos, ¿no? ¿Qué es importante de toda esta parte embriológica? Es que en la sexta semana, eso es importante, se produce esa separación, ¿no? Este tabique que se forma acá entre la cuarta y sexta semana se va a separar. Entonces, ahí es donde se van a producir las patologías congénitas más frecuentes, cuando este tabique no se separa completamente y se forman las llamadas fístulas, ¿ya? Las fístulas traqueoesofágicas. Entonces, en la sexta semana se debe producir la separación, pero en algunos casos no se llega a producir y tenemos niños que nacen con fístulas traqueoesofágicas congénitas. Y hay de diferentes tipos, vamos a ver. Esa es una de las formaciones congénitas más frecuentes que debemos conocer. Sobre todo en pediatría lo vamos a ver. Las fístulas traqueoesofágicas. Esta es la más frecuente. Inclusive es una pregunta de residencia para la especialidad, ¿no? ¿Cuál es la fístula traqueoesofágica más frecuente? Entonces ustedes tienen que decir esta, la que tiene el lumen proximal esofágico ciego, pero el distal está fistulizado con la tráquea, ¿no? Entonces ustedes tienen que imaginarse qué signos, qué síntomas tendría este pacientito, ¿no? Que no tiene comunicación, ¿no? Que su esófago no se comunica. Obviamente no va a poder ingerir alimentos desde que nace, porque tiene un tubo ciego, entonces todo lo va a vomitar.
Y durante el embarazo, ese niño, lo más probable, o esa gestante, habrá tenido polidramios, porque no puede deglutir líquido, el líquido que normalmente está dentro de la barriguita, ¿no? De la mamá, ¿no? Entonces, constantemente intenta deglutir y esto hace que no se pueda deglutir porque está cerrado y se aumente el líquido a nivel de la cavidad uterina y se forman polihidramios, ¿ya? Esto hace que nosotros, a nivel, si es que el niño nace, le tomamos una radiografía, vamos a ver como una burbuja de aire en el estómago, porque como hay una comunicación en, en la tráquea que entra aire hacia el esófago, entonces se va a ver una burbuja de aire en el estómago, en la radiografía, ¿no? Entonces, una forma de diagnosticar es con una radiografía de tórax. El tratamiento es quirúrgico. Esta es una radiografía de una atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. Ustedes ven acá, no pasa, miren, todo el contraste se queda en la parte de arribita, ¿no? Entonces, lo que se hace, perdón, lo que se hace, se instila yodo, ¿no? Es con contraste hidrosoluble, le llamamos nosotros, se instila yodo a través de una sondita y se ve este saco esofágico proximal, ¿no? Que es ciego, no hay pasaje. No hay pasaje al árbol traqueobronquial, pero luego de ello vemos aire acá, ¿no? En la cavidad gástrica significa que hay una comunicación en la parte distal, ¿no? Una comunicación en la parte distal porque vemos aire ahí en la cavidad gástrica. Entonces es una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal, que es la patología más frecuente, es la malformación congénita más frecuente dentro de todas las fístulas traqueoesofágicas. Dentro de las anomalías vasculares, otra que ustedes deben conocer es la disfagia alusoria, ¿no? Esta es una compresión vascular del esófago por una arteria subclavia derecha aberrante. Entonces se produce esta arteria subclavia derecha aberrante, que normalmente no debería estar acá, y puede pasar por detrás del esófago, como a veces también por delante, pero la mayoría de veces pasa por detrás del esófago. ¿Ya? Esa arteria subclavia derecha aberrante. En un inicio no produce síntomas, pero conforme avanzan los años sí produce disfagia. Y acá se ve en la radiografía contrastada cómo está esta indentación, ¿no? Esta compresión de la arteria subclavia derecha y por ello el paciente tiene disfagia, ¿no? Tiene dificultad para pasar los alimentos. Más los síntomas se van desarrollando conforme el paciente va creciendo, porque al principio no tiene síntomas, porque muchas veces esta zona donde está la tráquea es más se podría decir más laxa, los tejidos son más blandos, el paciente puede ingerir bien, pero conforme pasan los años y la tráquea se hace ya más durita, entonces ya comprime, ¿no? Comprime, ya el esófago ya comienza a perder cierta forma, ¿no? Por eso vemos esta compresión ahí. Los anillos esofágicos son frecuentes, sí, relativamente frecuentes, más frecuentes el anillo de Chasky. El anillo es esto, ¿no? Es una indentación anular en todo, se da en todo la circunferencia esofágica. Y acá vemos en la radiografía cómo se da esta indentación, este anillito, que el anillo A es fibromuscular y el B es el mucoso, solamente mucosa, que es uno de los más frecuentes, este Chasky, anillo de Chasky. Casi siempre está relacionado a una hernia yatal, como en este caso, ¿no? Está el anillo y abajo se ve el saco herniario. Todo esto es el saco herniario, ¿no? Los pliegues gástricos, la aplicatura diafragmática y se ven los pliegues por encima, eso no es normal, ¿no? Donde está la aplicatura, los pliegues terminan ahí, ¿no? No debería haber pliegues acá, significa que es una hernia yatal. Tratamiento, si es que el anillo crece mucho y produce síntomas, dilatación endoscópica. Las membranas esofágicas, a diferencia de los anillos, no son totalmente anulares. Se ve una membrana en semiluna. Miren, estas no compromete toda la circunferencia. Y acá en la radiografía también podemos apreciar, ¿no? Una pequeña indentación nada más, a diferencia del anillo que es todo. Entonces, estas membranitas, que son repliegues finos, horizontales, están sobre todo en la parte superior, en el tercio superior del esófago. Entonces, a diferencia de los anillos, no abarca toda la luz, ¿no? Son frecuentes. Tratamiento, dilatación esofágica también, cuando da síntomas. Estos anillos son importantes porque hay un síndrome, el síndrome de Plummer-Pinson,
que es un síndrome caracterizado por esta triada: anemia ferropénica, glositis, inflamación de la lengua y coiloniquia, uñas cóncavas, como cucharas. Miren acá, la uña cóncava como cuchara, la anemia ferropénica, la glositis. Típico que haya esta triada en pacientes que tienen esta membrana, ¿no? Membranas esofágicas superiores. Y es importante también porque muchas veces está relacionado un cáncer, que es el cáncer escamoso. El cáncer escamoso de cabeza y cuello, de esófago superior, está relacionada a esta presencia de membranas. Hace poco he tenido justo una paciente que yo hacía dilataciones por membranas en el año 2018, y hace poco me hacen una interconsulta y yo tengo buena memoria para reconocer a mis pacientes que alguna vez he visto y veo, y era mi paciente que alguna vez dilaté por membrana en el 2018 y ya no regresó después para control, porque el paciente necesita control por el riesgo de hacer carcinoma escamoso. No regresó por la pandemia, como la mayoría de pacientes ahora, no han regresado por pandemia y han venido con enfermedades muy avanzadas ahora. Y lamentablemente ha venido con un cáncer de lengua. Entonces hay una correlación entre la presencia de membranas y cáncer, no solo de esófago superior, sino de cabeza y cuello, ¿ya? Los divertículos esofágicos se forman, ¿por qué? Porque hay una debilidad de la muscular. Acá, por ejemplo, una debilidad entre el constrictor inferior y el cricofaringio y se sale un poquito de esófago. Y acá se sale más todavía. Y acá en la radiografía es bien evidente. Como han visto hasta el momento, radiografía contrastada ha ayudado para diagnosticar todas estas patologías. La radiografía contrastada, el esófago. Entonces, esto hace que el paciente no pueda deglutir o que degluta y toda la comida se vaya al saco. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Halitosis, sensación de mal aliento, o tiene que hacer ciertas maniobras para vaciar lo que se queda en la bolsita, ¿no? Y después pasar al esófago, ¿no? Se pega hay unos que se pegan hacia una silla, ¿no? Su pecho totalmente hacia una silla, se inclinan, hacen ciertas maniobras que van aprendiendo con el tiempo para poder deglutir, ¿ya? O hacen regurgitación, este contenido por momentos se regresa a la cavidad oral. Por pulsión, los de Senker, que son bien frecuentes, están en la pared posterior. El tratamiento septotomía, los mixtos, los epifrénicos que están en la porción proximal del esófago distal, que se asocian a trastornos de la motilidad, trastornos motores, y por tracción en la parte media por lesiones inflamatorias, periesofágicas, o sea, inflamación alrededor del esófago. ¿Quién está alrededor del esófago? ¿Qué órgano está contiguo? Los pulmones. En el Perú, sobre todo por tuberculosis, se forma inflamación a ese nivel, lo tracciona el esófago y se forman los divertículos en esófago medio por tracción en pacientes con antecedente de tuberculosis. Ahora vamos a ver los trastornos motores y dentro de ellos la calasia, que es el principal trastorno motor, es el único que vamos a tocar porque es el principal. Viene de la palabra griega que significa calasis, imposibilidad para relajarse. Es un trastorno motor esofágico primario que hasta el momento no tiene causa. ¿Y por qué se caracteriza? Eso es lo más importante, por una incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse. O sea, no es que el esfínter esté contraído totalmente, sino que cuando nosotros hacemos la digestión e ingerimos alguna comida, este esfínter no se relaja. ¿Ya? Entonces, al momento que el bolo alimentario pasa y llega al cardio, se debe relajar, pero este no se relaja. En el contexto de una peristaltis ausente, ¿no? Una peristalsis del cuerpo esofágico ausente, ¿no? Al principio hay algo de peristaltis para tratar de empujar el bolo alimentario por el cardias, ¿no? A nivel del esófago, del esfínter esofágico inferior, pero no se puede y con el tiempo la peristaltis del cuerpo también está ausente. Afecta a ambos sexos por igual y el momento del diagnóstico es a los 50 años aproximadamente, ¿ya? Esa es la edad de presentación. Este es el gráfico que ya les mostré. Lo que les decía, esta parte es importante porque a nivel del esfínter esofágico inferior yo tengo músculo liso. Y eso es lo que pasa. Tengo mi neurona excitatoria, mi neurona inhibitoria, mi nervio vago que viene a nivel del núcleo motor dorsal, estimula, ¿no? Libera acetilcolina y estimula mi neuronita excitatoria, inhibe a mi neurona inhibitoria y produce un equilibrio, pero la calasia hace que esto se desequilibre. Lo que se ha visto es que hay un desequilibrio entre esta contracción y relajación, por eso al final el músculo no llega a relajarse. Y esto es lo que
en las hipótesis, las teorías sobre la causa de la calasia, se ha visto eso, ¿no? Que en un paciente normal, cuando han estimulado con colecistoquinina, octapéptido, estimulan esta neurona inhibitoria y a la vez la colecistoquinina estimula el músculo liso y esta neurona inhibitoria inhibe el músculo. Este músculo también es estimulado por la colecistoquinina y se produce un equilibrio. Esto actúa a nivel de nuestras fibras postganglionares, ¿no? Pero ¿qué pasa en la calasia? Nuestra neurona inhibitoria se pierde y entonces la colecistoquinina constantemente está estimulando. Es una forma, ¿no?, de hacer diagnóstico también con la estimulación de colecistoquinina, ¿no? Ahí se ve que el problema ha sido a nivel de nuestra neurona inhibitoria, nuestra fibra postganglionar inhibitoria. Ahí está la causa, ¿no? Con eso más o menos ya se sabe cuál es el factor desencadenante de la calasia, ¿no? Cuando se ha hecho investigación con esta sustancia de colicistoquinina. Entonces, normalmente el bolo alimentario es introducido al esófago, el esófago tiene sus contracciones y hace que pase por todo el cuerpo esofágico y a nivel del esfínter esofágico inferior, cuando ya llega el bolo hacia el cardio, se debería relajar, ¿no? Entonces hay un influjo inhibitorio, excitatorio del plexo neural entérico y de la inervación extrínseca del nervio vago. Y en la calasia se pierde selectivamente estas neuronas inhibitorias, lo que conlleva una contracción tónica, ¿no? Y esto provoca una contracción del esfínter que no se relaja, en ausencia de peristaltis. Y con el tiempo va avanzando. Entonces acá tenemos mi inervación esofágica parasimpática dada por el nervio vago. Tengo mis neuronas excitatorias que están en azulito, las inhibitorias en rojito, pre y postganglionares. Y acá tengo, bueno, mi esófago, la forma anatómica, y esta es una manometría de alta resolución. Entonces, acá se hace estudios de presión. Entonces, yo ingiero mi bolo alimentario, y acá se ve cómo ingiero el bolo alimentario, esto amarillito, y cómo va avanzando, ¿no?, el bolo alimentario. Y esa es la gráfica. Y ahí se va viendo cómo la presión en rojito son las máximas presiones, cómo va empujando el bolo, ¿no? Va empujando hasta que va pasando. Esto pasa en un paciente normal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo se vería en un paciente que tiene acalasia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo exacto por el cual se pierden estas neuronas inhibitorias? Existen varias teorías, entre ellas que hay una infección, ya sea viral, ya sea una toxina, y esto conlleva una infección crónica que hace que haya una respuesta autoinmune exagerada y se produce la ganglionitis o pérdida de las neuronas a nivel del esfínter esofágico inferior y se produce finalmente la calasia, ¿no? Existiría una infección viral previa como gatillante, ¿no?, en pacientes predispuestos genéticamente, ¿no? La presentación clínica más o menos se da en 2 años y se dice que la disfagia que se presenta en la calasia es tanto para sólidos como para líquidos, en la gran mayoría de pacientes. A diferencia del cáncer de esófago, que normalmente se produce primero a sólidos, ¿no?, y después a líquidos, es más progresivo. En la calasia también puede ser progresiva, pero lo que llama la atención es que en la mayoría de pacientes se da la disfagia sólidos y líquidos por igual, ¿ya? Entonces eso nos tiene que hacer pensar en acalasia, cuando la disfagia es igual tanto para sólidos como para líquidos, en un primer momento. Regurgitación, porque la comida se queda atrapada, no pasa por el cardio y el esófago se llena de comida, se regurgita la comida, el paciente pierde peso, dolor torácico, pirosis, la comida está retenida en el esófago, el paciente tiene una presión en el esófago y la tos nocturna por microaspiraciones, ¿no? La comida se regresa, irrita la parte subia hasta la parte orofaringea y produce esta tos irritativa nocturna. Esto es lo que se ve en una radiografía de un paciente con acalasia. Esta es una radiografía contrastada y se ve este signo del megaesófago. Miren el esófago totalmente dilatado y esófago en pico de pájaro, pico de pájaro, sobre todo punta del lápiz también le llaman, ¿no? Y esta también es una acalasia, pero miren la diferencia. La diferencia es que esta está mucho más avanzada, miren, está bien dilatado y semeja inclusive como si fuera un colon, parece que fueran las austras esto. Parece un sigmoide acá. O sea, ya una calasia, en este caso sería una calasia tipo 3, ¿no? Es bien, bien avanzada, ¿no? Esta puede ser una calasia en sus inicios, ¿no? Retardo del vaciamiento, hay contracciones no perisálticas, o sea, desordenadas, ¿no? Y que no hacen que progrese el bolo alimentario.
Este es un esofagograma minutado. Eso es lo que hacemos en el hospital. Usualmente cuando tenemos un paciente con sospecha de acalasia, le pedimos un esofagograma minutado. Al minuto, 2 minutos, 5 minutos, y veo la columna de bario, ¿no? Como demora la columna de bario, mira, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, no pasa. Ahí se ve la altura, ¿no? La columna de bario. La endoscopía es muy importante en el caso de acalasia. Me va a dar algunos signos que me van a orientar al diagnóstico de una acalasia. En todo paciente con disfagia debería realizarse. Se dice que cuando tu paciente tiene una disfagia orofaringea, sí es importante la realización de una radiografía previa, ¿no? Porque es orofaringea, está bien alta, pero cuando la disfagia es esofágica, podríamos comenzar por una endoscopía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? El cuerpo del esófago, o sea, la luz del esófago dilatada. La mucosa puede estar normal o puede haber algunos cambios de inflamación porque como la comida está retenida, produce inflamación en el esófago. A veces encontramos esta cándida en el esófago por retención alimentaria, ¿no? Y cuando uno llega al cardias, hay dificultad para que los pliegues del cardias se abren. Se forma el signo de la roseta, ¿no? Como una florcita, los pliegues juntos y no se abre. Esto es un signo de la roseta. Normalmente el cardias debemos verlo ligeramente entreabierto, ¿ya? ¿Por qué es importante también la endoscopía? Como hemos visto, la acalasia se presenta más o menos en un promedio de edad de 50 años, es decir, cuando ya también comienza aumenta la incidencia también de neoplasias, ¿no? De neoplasias malignas, ¿no? Entonces, como aumenta la incidencia de neoplasias, necesitamos sí o sí una endoscopía para descartar una pseudoacalasia. Un tumor me puede dar un comportamiento similar a una acalasia. Esta es la manometría de alta resolución. Esta es una manometría normal que ya hemos visto y esta es una acalasia. El bolo alimentario pasa y no hay ninguna presión en rojito, que es la que va impulsando, no hay nada. Está en celeste, en verdecito, que es el color de las presiones más bajas. No hay impulso. Tampoco hay relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Va a haber diferentes tipos de acalasia de acuerdo al grado, ¿no? Así que vamos a ver, este es, por ejemplo, el tipo 2 vendría a ser una de las, entre comillas, más leves, porque hay todavía algunos neuronas excitatorias o inhibitorias postganglionares están presentes, por ahí que hay cierto impulso, y hay una alteración y una relajación del esfínter esofágico inferior, ausencia de peristaltis, pero la presión panesofágica está ligeramente aumentada, ¿no? Porque hay estas neuronas excitatorias inhibitorias. Pero en una tipo 1 ya está más dilatado y ya solamente hay neuronas excitatorias, ¿no? Ya no va a pasar la comida y está dilatado en la radiografía. Y en la tipo 3 es la que hay una espasticidad total, una contracciones espásticas irregulares, ¿no? Por eso es que miren acá cómo se ve. El rojo es normalmente cuando hay una presión alta de 180. Entonces hay una espasticidad total. ¿Cuáles son las complicaciones? Como mencionaba hace un rato, el contenido alimentario provoca esofagitis, inflamación, que el paciente se aspire al momento de echarse a la cama, al momento de descansar, ¿no? Que se aspire. Que se presente carcinoma esofágico, es un factor de riesgo la acalasia para cáncer de esófago. Y hemos visto que la membrana también esofágica superior también es un factor de riesgo. La acalasia también, para cáncer de esófago. Tratamientos, farmacoterapia, lamentablemente no funciona. No se usan mucho, se dice que se deberían usar en pacientes con muchas comorbilidades porque es el tratamiento menos invasivo. Toxina botulínica, quizás hay una buena respuesta al inicio, pero luego no se usa mucho en la actualidad. En el algoritmo lo mencionaban en pacientes añosos, ¿no? Con muchos factores de riesgo, pero la segunda, tercera inyección ya no hay respuesta. Dilatación endoscópica, todavía se usa, la usamos en el hospital, pasamos una guía dentro del endoscopio, luego sacamos el endoscopio y a través de la guía pasamos un balón. Pasamos un balón que luego lo inflamos, va conectado a una sonda por fuera, se infla y rompe idealmente el músculo circular interno, ¿no? Músculo cile, y de esa manera después el paciente ya puede ingerir sus alimentos. Pero tenemos otra terapia endoscópica muy buena que es el POIM, la miotomía. ¿Qué se hace? Se inyecta en la submucosa, se eleva la submucosa y se hace un corte en la pared del esófago. En esa pared que ya está, que se ha inyectado y que se ha elevado, y se hace como un túnel. El endoscopio entra por un túnel
hasta el esfínter esofágico y hace directamente el corte. Hay muy buenas respuestas, el único problema es el reflujo que queda el paciente porque se relaja tanto el esfínter esofágico inferior que después se regresa a la comida del estómago. Pero con IBP, omeprazol se puede controlar. Y por último, la parte quirúrgica, ¿no? El tratamiento quirúrgico sería la miotomía de Heller. Pero hay muy buenas respuestas con el POIN actualmente, ¿no? Así que es una buena terapia. Acá se ve, por ejemplo, la respuesta al tratamiento, ¿no? Como la columna de vario acá no baja, y en esta post-terapia, al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos, miren, ya la columna de vario ya está debajo. Esa es una manera de evaluar buena respuesta al tratamiento. Entonces, ese es el algoritmo de la acalasia, ¿no? Si yo sospecho acalasia, ya saben que la edad promedio es más o menos 50 años, entonces está en la edad del cáncer también, tengo que hacer una endoscopía. Descartar malignidad, descartar estenosis péptica, no puede ser como decir una pseudoacalasia, ¿no? Membranas, anillos. Luego de ello, puedo ya hacer una radiografía de esófago contrastada para ver la anatomía, ¿no? Ver cómo está configurada y una manometría de alta resolución. ¿Ya? La radiografía contrastada o esofagografía o esofagograma es útil para diagnosticar y estimar más o menos la gravedad, ¿no? La gravedad y ver la respuesta al tratamiento. Ustedes han visto que había una radiografía contrastada pre-tratamiento y otra post-tratamiento para calcular la altura de la columna de vario y ver la mejoría o no. Para eso ayuda. A veces no las pedimos, no necesariamente, pero si queremos evaluar respuestas, somos muy nosotros detallistas de repente, ¿no? Queremos evaluar bien nuestra respuesta exacta del paciente, le podemos pedir antes y después del tratamiento. Y la manometría que sí o sí tenemos que pedirle porque es la que da el diagnóstico de acalasia, es el gol estándar de acalasia, lo da la manometría, ¿ya? Y divido la acalasia en tipos. Si tiene bajo riesgo quirúrgico, entonces, y es un subtipo 1 y 2, el 3, recuerden que es el de contracciones espásticas. El tipo 1 y 2 le puede ir a una miotomía de Heller o a dilataciones. Y si es un tipo 3, o sea, ese es contraespástico, a POI. Actualmente esto fue publicado en el 2020, pero esto va cambiando constantemente porque se decía que el tipo 3 va a POEM porque es el más de difícil tratamiento, ¿no? Pero el tipo 1 y 2 también podría ir a POEM, ¿ya? Es una opción. Si falla el tratamiento, ya sea de cualquiera de esos, cualquiera de las 3 opciones se puede utilizar. Y si es alto riesgo, toxina botulínica o agentes farmacológicos, pero como les digo, bien raro que lo usemos, porque hay poca respuesta. Y por último, vamos a ver el tema de las neoplasias. El cáncer de esófago se divide en tumores epiteliales y no epiteliales, ¿no? Los principales, los epiteliales, ¿no? Carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Muy raro vamos a ver estos linfomas, sarcomas o los metastásicos, ¿no? De melanoma, de cáncer de mama. Muy raro, sobre todo vemos bastante en el hospital de cáncer de mama, ¿no? Las mujeres con cáncer de mama. En los epiteliales, carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Entonces vamos a tocar cada uno de ellos. Hemos visto que conforme pasan los años, el carcinoma escamoso se mantiene estable en el tiempo, mientras que el adenocarcinoma sí ha aumentado en 500% en los últimos 40 años. Cuando yo era estudiante se decía que el adenocarcinoma era raro en el Perú porque es un país subdesarrollado, acá solo teníamos carcinoma escamoso. En la actualidad ya no. En la actualidad tenemos ya una epidemiología que ya se comienza a parecer a la de a los otros países desarrollados, ¿no? Entonces también tenemos adenocarcinoma actualmente. Felizmente el cáncer de esófago no es uno de los primeros en incidencia en nuestro país, felizmente, porque el cáncer de esófago lamentablemente todavía se sigue diagnosticando muy avanzado por los síntomas. Así que está bien abajito. Acá tenemos en nuestro Globocán del 2018, todavía creo que no salió el 2022, me parece. Próstata, la cabeza, mama, estómago, dentro del gastrointestinal estómago. Entonces, ¿cómo se divide? Carcinoma epidermoide, vamos a ver que más como su misma clasificación anatómica, ¿no? Tenemos epitelio eh, glandular más en la parte inferior, ¿no? Adenocarcinoma, por eso vemos más en el tercio inferior del esófago. Y carcinoma epidermoide más vemos en el tercio medio. Tercio medio más vemos carcinoma epidermoide. También el inferior, pero más en el tercio medio.
El epidermoide es el más frecuente todavía, sexta década de la vida, más en varones, se relaciona un estatus socioeconómico bajo, por eso les decía que antes era más frecuente en países subdesarrollados. Hay cierta variabilidad geográfica, por ejemplo, hay una zona en Asia que se llama el cinturón de cáncer esofágico del Asia Central, donde la incidencia de cáncer es bien alta, China, Irán, por ejemplo. Y es en esta población donde hay varios estudios buscando factores de riesgo, ¿no? Se ha visto que el alcohol, el cigarrillo son factores de riesgo importantes. Y también se ha visto que los alimentos o las bebidas muy calientes, ahí toman, por ejemplo, hay una costumbre en una zona del Asia que toman té, un tipo de té, hirviendo, ¿no? No caliente, sino hirviendo. Entonces, en esta población se ha visto mayor incidencia, así que el agua, el mate demasiado caliente también es un factor de riesgo. Pero el que tiene mayor significancia es cigarrillos, alcohol, ¿ya? Entonces, vamos a ver predisposición genética siempre, en todos los cánceres. Hábitos dietéticos, por ejemplo, las comidas que tienen los derivados de las nitrosaminas, exposición a factores medioambientales, consumo de alcohol y tabaco, y enfermedades, acalasia, que ya les mencionaba, el síndrome de Plummer-Vinson, la membranita esofágica superior, la tilosis. La tilosis es la queratosis palmoplantar, que se produce, es un problema genético, ¿ya? Eso también tiene riesgo de acalasia, esta enfermedad. Las esofagitis cáusticas prolongadas, por ejemplo, ya no se ve mucho, creo yo, pero antes veíamos más en el hospital las esofagitis cáusticas, ¿no? Gestos suicidas, ingestión de ácido muriático, de lejía, y que muchas veces no los llevaban a la muerte. Ese tipo de gestos suicidas no te llevan casi a la muerte, sino te dan complicaciones lamentablemente crónicas a largo plazo, ¿no? O sea, tengo pacientes que hago dilataciones en los cuales se han tenido gestos suicidas hace 15, 20 años, 25 años, ¿no? Y que lamentablemente han tenido que tener esta cirugía que se llama transposición colónica, o sea, subir el colon, reemplazar al esófago, y que lamentablemente después han hecho una estenosis de la anastomosis de la faringe con el colon, ¿no? Y van a dilatarse cada 3 meses, ¿no? Por eso las conocemos, estas pacientes, ¿no? La mayoría de todas son mujeres en realidad, un varón. Y entonces hay este problema de la estenosis y lamentablemente es una calidad de vida un poquito disminuida a lo largo de los años, ¿no? Por estos problemas frecuentes de disfagia, porque hay que dilatar cada cierto tiempo para que puedan comer, ¿no? Baja de peso. Entonces, en ellos, si tenemos un paciente que ha tenido una ingesta de cáustico, hay que hacerle controles posteriores para detectar precozmente un cáncer epidermoide. También cuando hemos tenido un cáncer epidermoide de cabeza y cuello, es decir, de lengua, qué sé yo, de laringe, entonces también tiene riesgo de cáncer de esófago. Una gastrectomía parcial previa, virus del papiloma humano. En lo que respecta a adenocarcinoma, también es más frecuente en varones, ya se está acercando al escamoso, casi el 50%, y la edad más o menos también es igual, 60 años aproximadamente. En este caso, los factores de riesgo son diferentes. El carcinoma escamoso ya hemos visto alcohol, tabaco, algunas enfermedades previas, ¿no? Acalasia, la membrana, la tilosis, ingesta de cáusticos. En el caso de adenocarcinoma, el principal factor de riesgo es la presencia de esófago de Barrett. ¿Y qué es el esófago de Barrett? Es metaplasia intestinal a nivel del esófago inferior, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esófago de Barrett, hay que tener cuidado, el paciente requiere seguimiento, puede ser un adenocarcinoma. Entonces, los pacientes con esófago de Barrett tienen 30 a 60 veces más riesgo de adenocarcinoma que cualquier otro paciente. ¿Qué hacemos? Vigilancia endoscópica. ¿En quiénes? Pacientes que tienen síntomas de reflujo más de 5 años y múltiples factores de riesgo, ¿no? Edad, raza blanca, sexo masculino, obesidad. O pacientes en primer grado con esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico, hay que hacer vigilancia endoscópica. Características clínicas la comparten, tanto el adenocarcinoma como el escamoso tienen las mismas características clínicas, disfagia, dinofagia, la pérdida de peso, la anorexia, ¿ya? Así que, porque provocan obstrucción, ¿no? A nivel del esófago, y eso provoca disfagia, que es el síntoma más frecuente. Endoscopía, acá tenemos, por ejemplo, un carcinoma epidermoide o escamoso, cualquiera de los dos, escamoso o epidermoide es lo mismo, y un adenocarcinoma a nivel del
justo a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿no? O unión escamocolumnar. Entonces, ya vemos que la manera de llegar al diagnóstico es endoscópico, donde yo voy a tomar biopsias, ¿no? En ese momento. La radiografía ya no se usa mucho en la actualidad, les traigo como, para que sepan que antes se usaba. Acá, por ejemplo, miren lo que vemos que se pinta el árbol bronquial. Significa que hay una fístula, lo más probable, una comunicación de la tumoración. Antiguamente se hacían las radiografías y se veía el signo de la manzana mordida, ¿no? Entonces, actualmente ya no hacemos, ¿no? Para las acalacias hemos visto que para hacer este seguimiento y control de respuesta al tratamiento lo hacemos, pero para el cáncer ya no. La estadificación. Y esto es para todos los cánceres que van a ver, que van a ir viendo las teorías, ¿no? En todos, una vez que yo llego al diagnóstico, mi siguiente paso es hacer estadificación para definir el tratamiento. De acuerdo al estadio de la enfermedad, yo voy a ver el tratamiento del paciente. Veo, por ejemplo, acá, este es el epitelio, la mucosa, y veo que acá hay displasia de alto grado. Acá veo dos lesiones intramucosas, una que ya está tocando la muscularis mucosae. Cuando yo tengo estas lesiones que abarcan solo la mucosa o al borde de la muscularis mucosae, es tributario de resección endoscópica. O sea, yo puedo por endoscopía elevar la lesión y sacarla y hacer una resección endoscópica y curarle al paciente del cáncer. Eso es lo que ahora se hace, ¿no? Si la lesión es así. Lamentablemente, la mayoría de veces diagnosticamos submucosas, lesión que compromete la muscular o lesión que compromete el tejido perisofágico, adventicio, ¿no? Y acá ya comprometen otros órganos, ¿no? Como la aorta, por ejemplo, o la vía aérea. Idealmente deberíamos diagnosticarlo así, pero miren este cáncer tan pequeñito, ¿qué síntomas va a producir? Ninguno. No va a producir ningún síntoma. Por eso es que estos de acá se diagnostican usualmente en despistajes. O sea, paciente que va a sus despistajes de endoscopía cada 5 años, lo usual, y en ese despistaje diagnostican estas lesiones pequeñas. Pero cuando ya tiene disfagias, es difícil que diagnostiquemos en este estadio. La mayoría está por acá. ¿Ya? Entonces, estadificación. ¿Cómo hago la estadificación? Tomografía. Resonancia en caso de que quizás el paciente sea alérgico al yodo y necesitaría resonancia. Tomografía por emisión de positrones en quienes uso en pacientes que, por ejemplo, en la tomografía he detectado una lesión a distancia sospechosa de metástasis, y obviamente una metástasis ya me cambia el tratamiento, le puedo pedir un PDSCA, una tomografía por emisión de positrones. La ecografía endoscópica, es decir, una ecografía que yo hago, endoscopía y dentro de la endoscopía hago una ecografía, ultrasonografía endoscópica o ecografía endoscópica, esto es más para ver la invasión local del tumor. Si, por ejemplo, hay un ganglio afectado y si yo quiero ver, no estoy seguro qué capa está afectando esa lesión pequeña que encontré, entonces le hago una ecografía endoscópica. Pero muchas veces con la característica visual en la endoscopía yo puedo predecir si esa lesión está invadiendo la muscularis mucosae o si ya traspasó la muscularis mucosae y está en la submucosa, ¿no? Entonces, con la visión endoscópica, ahora hay endoscopios de magnificación, endoscopios en los cuales se hace cromoendoscopía, con tinciones, coloraciones. Yo con solo mirar ya puedo predecir si este cáncer está afectando la musculares mucosa o ya está invadiendo la submucosa, ¿no? O haciendo una ecografía endoscópica también. Esto es la estadificación, que nosotros, difícil aprendernos en memoria, esto lo van a ver ustedes cuando hagan sus prácticas, cuando hagan su internado. El T, que es el tamaño, el N, la afectación ganglionar, y el M, si hay metástasis o no, ¿no? Entonces, yo tengo que ir de la mano hasta para todos los órganos, inclusive yo paso visita, y esto no me lo puedo aprender, o sea, algunas cosas puedo aprenderme en memoria, pero siempre necesito mi tablita esta al costado para saber qué estadio es, ¿no? Si es 0, 1, 2, 3, 4A, 4B. Y de acuerdo a eso yo defino el tratamiento, un carcinoma escamoso o un adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, siempre ahora en la mano tengo que tener mi tablita, ¿no? ¿El tratamiento cuál va a ser? Endoscópico, como ya les dije, si afecta solo la mucosa. Se puede hacer una resección endoscópica. Si afecta ya la mucosa, invade la muscular, ¿no? Ya pasa a la submucosa, invade la submucosa, afecta la muscular, el tratamiento va a ser muchas veces cirugía.
pero depende si es un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. Hay tumores que se llegan a curar solo con radioquimioterapia. Entonces, en estos casos si el paciente tiene el cáncer localizado, no hay metástasis a distancia, se puede plantear también quimio, radioterapia, usualmente cuando son escamosos, y el paciente puede curarse. ¿Ya? No necesariamente uno se cura solo con cirugía. Hay tumores que sí son sensibles a la radioquimioterapia y esta actúa como curativo. Como también hay quimio, radioterapia paliativa, ¿no? Pero en este caso puede ser curativo, en algunos casos. Este es el último algoritmo, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi endoscopía y veo un cáncer. ¿Cuál es mi siguiente paso? Estadificación, o sea, pido una tomografía y de repente en la tomografía encuentro un nodulito pulmonar, que nos pasa siempre en el hospital, y estamos en la duda si era un nodulito benigno, un nodulito maligno. Entonces le pido un PET scan, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. Y me voy por acá. Esta es a ver, alguien levantó la mano, creo. Porque cuando estoy en presentación no puedo ver. Perdón. Ya. Ya después voy a registrar mi asistencia al doctor. El doctor me mandó un mensaje por ahí. Ya. Entonces, este algoritmo, ¿no? Entonces hago mi estadificación. Lo triste sería que yo encuentre metástasis, ¿no? Encuentro en mi tomografía un nódulo. Si es un nódulo grande y evidente, ya no hago más, pero a veces es pequeño y dudo que sea benigno o maligno, hago un PET scan y lamentablemente sí es maligno. A veces inclusive se tiene que ir a biopsia. Tengo un paciente ahorita hospitalizado que estamos esperando la videotoracoscopía con biopsia. Entonces, salió maligno lamentablemente, entonces paliativo. Pero de repente tuvo un poquito mejor suerte y salió localmente avanzado, es decir, un T3 a más, o sea, T3 o T4, o con algunos ganglios. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Si es un T4B, el T4B usualmente es el que está invadiendo órganos contiguos tipo aorta, tipo vía aérea, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, si es un T4B, hago resonancia magnética para ver la contigüidad del T4B y doy quimio radioterapia definitiva. Ya no va a ir a cirugía. Si es menos de un T4B, o sea, es un T4A, ¿no? Va a neoadyuvancia. Neoadyuvancia significa quimio-radioterapia previa. Es decir, yo ya estoy pensando que ese paciente va a ir a cirugía, pero le quiero dar neoadyuvancia, ¿no? Le voy a ayudar, le voy a dar tratamiento y después lo voy a reevaluar con la intención de operarlo. En ese momento de que yo hago neoadyuvancia, es decir, le doy quimio-radioterapia con la esperanza de que después lo pueda operar, lo revalúo y a veces, ¿qué es lo que pasa en la revaluación? Veo que el tumor ha disminuido, entonces va a cirugía. Pero también puede ser que haya hecho metástasis en el camino y es triste porque ya iría solo tratamiento paliativo, ¿no? ¿Cómo hago ese seguimiento, esa revaluación? Con tomografía o PET scan, con cualquiera de ellos dos. Si el paciente tiene más suerte y lo encuentro en un estadio precoz, o sea, un T2 para abajo y sin ningún ganglio, o a veces también puede haber casos dudosos, ¿no? Pero sin ningún ganglio. Entonces va a ecoendoscopía y si es un T1A, va a resección endoscópica. Es decir, endoscopía, por endoscopía se le retira el tumor, dices T1B o T2, de frente va a cirugía. La mayoría que encontramos siempre está por aquí, el T3, ¿no? Porque le hago ecoendoscopía y puede ser que ya me salga un T3, entonces lo mando a tratamiento neoadyuvante. La mayoría está por este grupo, ¿ya? Y en ese tratamiento neoadyuvante, como les digo, muchas veces lo reevaluamos para la cirugía y a veces ya no hay tumor, ¿no? Se hace endoscopía, no se encuentra imagen y no hay nada, desaparece. Entonces, algunos se quedan por aquí, ¿no? Con la intención de ir a cirugía, pero ya no, la quimio, radioterapia ayuda, ¿no? Ayuda en la curación del paciente y a veces no necesariamente va a cirugía. Entonces, ese es un algoritmo bien práctico, bien útil, para poder nosotros estadificar a nuestro paciente, ¿ya? T4B, avanzado, el T3 o con ganglio, neoadyuvancia, y los que están menos o igual de T2, ecoendoscopía para definir. Ahora, no necesariamente, ¿no? Porque a veces, como les decía, a veces hay
lesiones que con solo mirarlas endoscópicamente uno puede predecir porque tiene ciertos signos y a veces de frente van a resección endoscópica. Como también uno ve ciertos signos, retracción cicatricial, todo ello, y decide, no, eso no se va a poder sacar por endoscopía, que vaya a cirugía, ¿no? ¿Ya? Y bueno, chicos, eso sería todo. Trato de ser en una horita, si todo. Y a ver un ratito. No sé si tienen alguna pregunta. Igual creo que después tengo que enviarle al doctor, me parece, la clase para que les pueda pasar. Les he tratado de resumir lo más frecuente, ya lo que posiblemente venga en el examen, porque de acá siempre me piden algunas preguntas. Entonces, usualmente yo trato de hacer las preguntas con lo más frecuente, lo que les vaya a servir, ¿no? No números, muy raro que pida eso, pero sí cositas que no se pueden olvidar así nomás, ¿no? Que les va a servir para manejo de sus pacientes. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta. Doctora, disculpe, ¿podría explicar de nuevo el poem? El POEM es un tratamiento novedoso. Cuando yo comencé a trabajar en el Hospital Rebagliati, recién se estaba haciendo. Me parece que yo entré al Rebagliati en 2015 y recién hay un doctor que ya ahorita no trabaja con nosotros, comenzó a hacer el POEM, ¿no? Que se hace una endoscopía y ahora llevan varios casos y con buenos tiempos operatorios comparables, inclusive series extranjeras. ¿Ya? Entras con el endoscopio y el endoscopio normalmente tiene un canal de trabajo, ¿no? Un canal pequeño por donde pasa una aguja, por donde pasan las asas de polipectomía, entonces se pasa una agujita por dentro del canal de trabajo y esta agujita inyecta en la mucosa del esófago, inyecta cloruro de sodio con otras sustancias que hacen que se eleve, ¿no? Que la mucosa se eleve y se separe de la submucosa. Se comienza a elevar y separar y una vez que se separa, eso se hincha como si fuera un abón, así está, se hincha, si fuera un abón, se levanta. Eso es como si fuera un abón, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esto de acá es como si fuera un abón, se levanta. Y una vez que yo he levantado ese abón, agarro una pequeña cuchillita, que es un cuchillo, en realidad un pequeño cuchito bien pequeñito que tiene diferentes formas, y comienzo a cortar y a meterme entre la mucosa y submucosa que se ha separado a causa de esa sustancia que he inyectado. Y comienzo a cortar y meterme, cortar, hasta que llego a una zona anatómica en la cual veo al esfínter, al músculo circular interno y corto a nivel del músculo circular interno, ¿ya? Entonces, corto a nivel de este músculo y luego salgo. Y este túnel que yo preparé lo sello, le pongo clips acá y lo sello, ¿no? Y este túnel después se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar solito y el paciente, como ya se cortó el músculo, ya esta parte del cardio va a estar relajada y va a poder comer. A veces les decía que puede quedar con un poco de reflujo. El paciente hay que darle inhibidores de bomba para evitar eso. Hay ahora otros tratamientos asociados a fundoplicatura, es decir, tratan de hacer una aplicación acá para que no haya reflujo, pero no se está haciendo, en el hospital no lo estamos haciendo. Pero sí hay buenas respuestas para el POEM. Muy buena respuesta. Y doctora, ¿y cuando el músculo se regenera o se cura de ese corte, no regresa otra vez el problema? No, se ve que no, ya se está haciendo series de años, ya varios años, 6, 7 años, y el paciente sigue sin síntomas. Eso es lo que se creía en un inicio, que podía pasar eso con el tiempo, pero ya se está haciendo seguimiento a largo plazo y hay series más antiguas que las de nosotros que hemos comenzado recién en el 2015, ¿no? En otros países han comenzado mucho antes. Y se está viendo que todavía hay buenas respuestas. Obviamente, para nosotros corroborar esto, tenemos que seguir siguiendo a los pacientes, ¿no? Y hasta el momento, bien, hay buena respuesta. Ok, gracias. Ya, chicos, entonces no sé si habrá otra pregunta. Ya, si no hay ninguna otra pregunta, entonces suerte en su examen de hoy día, ¿ya? Ya nos vemos en el seminario de mañana. Mañana tengo un seminario que va a ser difícil que os pongan ustedes, no sé bien cómo se han organizado ahora, pero mañana vamos a tocar un tema muy puntual sobre secreción ácido base. Me parece que es mañana, ¿ya?
algo muy, muy puntual, solamente ideas generales. Idealmente sería que ustedes lo elaboren, pero es un poco complicado. ¿Ya? Ya nos estamos viendo entonces, voy a dejar.